nuevamente. Es la hoja 14 en la carilla A. Vamos a dar comienzo en la Mishnah al quinto renglón. Pero en esta oportunidad, antes de comenzar, vamos a tener que dar una introducción bastante importante, ya que desde aquí hasta el final de nuestro capítulo, a lo largo de aproximadamente 6 hojas, es decir, unas 12 clases, vamos a estar analizando todo lo que esté referido con Tum'a Betahara, pureza e impureza. Tema que es bastante desconocido por el público y del cual tenemos que aprender muchos conceptos para poder comprender incluso lo que está escrito linealmente en la Mishnah y el Talmud. Vamos a empezar a ordenar primero los niveles de impureza. La Torá determina que hay productos, o más bien situaciones, en las que se genera y se fabrica tum'a, impureza. Hay distintas fuentes de impureza. Pueden ser personas muertas, lo alenu, animales muertos, algunos reptiles muertos. Hay 8 específicamente que la Torá dice. Una persona que haya tenido una eyaculación o una secreción de líquido prostático, una mujer que haya menstruado o que tenga pérdidas de sangre, son todos estos que nombramos y otros más, son fuentes y generadores de tum'a. En la Torá son llamados Aba Tum'a. Aba Tum'a es el título que les pone la Torá. Nosotros vamos a llamar generadores de impureza. Ese es el nivel de tum'a primero. Pero hay una excepción que va por sobre todos ellos, que nosotros lo llamamos Aviavot Tum'a, generador de generadores de impureza. Ese título se lo gana el cadáver de un ser humano muerto. Lo alenu, un ser humano, si Dios nos permite, una persona fallecida, es la fuente de impureza más grande que existe. Y hoy tiene la capacidad de contagiar. Esto de llamarlo generador de impureza o generador de generador, no es solamente porque ellos son la fuente de impureza, sino es la capacidad que tienen ellos de transmitir impureza a otros y contagiarlas. El máximo, ¿sí?, vamos a decir, fabricante, generador de impureza es el muerto, el ser humano muerto. Ahora bien, cuando se hace un contagio de tum'a, en prácticamente todos los casos, de acuerdo a los parámetros de la Torá, nosotros ahora, en esta introducción, estamos hablando pura y exclusivamente de acuerdo a los parámetros y criterios que puso la Torá. A lo largo de estas clases, de estos dapim, de estas hojas a estudiar, vamos a ir viendo algunos agregados, incluso hoy mismo, varios agregados impuestos por nuestros sabios para complementar y restringir más las alajot, las leyes que limitan la pureza e impureza. Ahora bien, cuando se contagia la impureza, la Torá nos enseña que los niveles van bajando. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el máximo de todos, que es el generador de generadores, un muerto, alguna persona que tenga contacto con un muerto, él también se impurificó. Y su nivel va a ser considerado como un nivel de generador, incluso como si él fuese un fabricante de impureza, por más que este hombre es un ser vivo, está vivo, y él no es el generador. Él la recibió del muerto, de todas maneras, a nivel de contagios, él es considerado como un generador de tum'a. El generador de tum'a, al tocar a otra persona, la transformaría en rishon le tum'a, en primer nivel de impureza. Nosotros vamos a llamar primer derivado, velada tum'a. Así es como se lo denomina en muchos lugares de la Mishnah y a lo largo del Talmud, velada tum'a, lo que sería un nacimiento, como una especie de bebé de la tum'a, que nosotros vamos a llamar un derivado 1 de la impureza. Esta persona que ahora ya es en la cadena que estamos explicando sería el número 3. Tenemos el muerto que es el generador de generadores, Aviavot, el hombre que lo tocó, que bajó un nivel y se transformó en generador,
y quien se contagió de este, que lo llamamos velad o rishon, primer derivado de impureza. Este puede impurificar ahora solamente alimentos y no personas ni objetos. Una vez que estamos en un nivel tan inferior de impureza, porque la impureza cuando se va transmitiendo y contagiando se va debilitando, él solamente tiene la capacidad de impurificar alimentos, no personas ni objetos, por lo menos de acuerdo a los parámetros de la Torá. Así es como funciona. Si él toca una comida o una bebida, las impurificó. Y tratándose de comidas normales, comidas sin ninguna santidad en especial, hasta ahí llegaría los niveles de contagio de impureza. Es decir, esa comida sería ahora sheni letum'a, o velado, derivado del derivado, segundo nivel, bien, segundo derivado de impureza. Hasta aquí es lo que funcionaría de acuerdo a la Torá en productos normales y convencionales. Sin embargo, a medida que nosotros subimos en el nivel de santidad de los productos, también la capacidad de contagio es mayor. Al ser ellos con mayor santidad, son más susceptibles incluso a pequeños niveles de impureza. Por lo tanto, si ahora, siguiendo el ejemplo, si este hombre tocó, vamos a suponer, un pan común y corriente de Julín, ese pan normal tenía entonces nivel 2 de impureza. Si ese pan tocara ahora aceite, por ejemplo, de terumá, aceite, bien, como lo nombramos en las clases anteriores, de los diezmos que corresponden entregarle a los Kohanim, ese aceite, al tener un nivel de santidad mayor, es susceptible incluso a ese nivel, y él se va a transformar en shelishi de tumá, en nivel 3, derivado 3 de impureza. Y en lo que respecta a terumá, ese sería el último escalón. Él ya no puede contagiar a otra terumá. Sin embargo, tenemos un nivel aún mayor, que son los korbanot, las ofrendas. Carne, por ejemplo, de un corbán, de una ofrenda a Boreolam, el nivel de santidad de él es mayor y superior al de la terumá, y en él vamos a encontrar cuarto nivel. Si este aceite de terumá tocó carne de una ofrenda, entonces se impurificaría también siendo revi'í letumá, llegando al cuarto nivel de impureza. Así, por lo menos de acuerdo a los parámetros de la Torá, habría para agregar también sobre la parada dumá, pero ya son cuestiones de los jajamim, de nuestros sabios. Hasta aquí son los parámetros que funcionan de acuerdo a la Torá. Ahora bien, entonces dividimos en 3 secciones: productos normales, productos de terumá y productos kodesh, de korbanot, productos santos que son de ofrendas. Los comunes llegan hasta el nivel 2, terumá llega hasta el nivel 3 y lo que son de korbanot, de ofrendas, llega hasta el nivel 4. Ahora bien, vamos a agregar un pequeño detalle más. Una vez que llegan al nivel máximo de contagio, es decir, los productos normales hasta el 2, el producto de terumá 3 y el otro hasta el 4, no los vamos a llamar que se impurificaron, temeim, los vamos a llamar pesulim, los vamos a llamar que quedaron arruinados, descalificados. Eso es solamente un modelo indicativo de que él no le puede contagiar a otro similar a él. Siguiendo el ejemplo que habíamos hablado, si el pan en el ejemplo que dijimos, que era nivel 2 de impureza, era un pan común y corriente, lo vamos a llamar que ese pan está arruinado. ¿Por qué? Porque ese pan no podría contagiarle ninguna impureza a otro alimento común de Julín, a otro alimento profano. Al no tener la capacidad de contagiar, no lo consideramos como que él es impuro, que eso indicaría que está con cantidad de impureza, sino lo vamos a denominar pasul, arruinado. Lo mismo haríamos con el aceite de nivel 3,
vamos a llamar que está arruinado. En cambio el aceite, si fuese nivel 2, vamos a llamarlo impuro porque tiene la capacidad todavía de impurificar a otros. Hasta aquí son los conceptos más básicos para que nos vayamos familiarizando con estos conceptos a lo largo de lo que vamos a ir estudiando ahora. Y ahora sí podemos darle comienzo a nuestra Mishnah. Estamos, como dijimos, en la hoja número 14, en la carilla A, en el quinto renglón. Dice la Mishnah lo siguiente. Rabbi Hanina se gana Kohanim Omer. Rabbi Hanina, quien era ayudante de los Kohanim en la época del segundo gran templo, él dijo lo siguiente. Mimehem shel Kohanim. Históricamente, durante todos los días que existieron los Kohanim trabajando en el Bet HaMikdash y consumiendo los productos habituales de ellos, lo nimna'u milisofet habasar shenitma bevelada tum'a y mabasar shenitma be'ava tum'a. Ellos, cuando se encontraban con carnes de ofrendas que se habían impurificado de una manera u otra, que la ley de la Torá indica que deben ser incinerados, carne de ofrendas que se impurificó, que quedan prohibidas para su consumo, deben ser incineradas. Entonces, nos expone ahora el Rabbi Hanina Segan HaKohanim lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un basar shenitma vevelada tum'a? La carne de una ofrenda que se impurificó con un velad, con un derivado, número 1, de impureza. Entonces, esta carne sería ahora nivel 2 de impureza. Tenemos entonces carne de ofrenda estando en nivel 2 de impureza, que no se la puede evidentemente consumir y debemos incinerarla. Y conjuntamente tenemos otra carne, que esta otra carne también de ofrendas se había impurificado de un abatma, de un generador de impurezas. Lo que entonces indicaría que yo tengo esta carne en nivel 1, derivado 1 de impureza. Entonces, ambas carnes están prohibidas de ser consumidas porque están impuras. Si bien la primera que nombramos en nivel 2 de impureza y la siguiente dijimos que estaba en nivel 1 de impureza, ambas de todas maneras están prohibidas de ser consumidas y deben ser incineradas. Ellos no se privaron, así dice Rabbi Hanina Segan HaKohanim, no se privaron de quemarlas conjuntamente. Lo que quiere decir que no se preocupaban si al momento que nosotros los vamos a quemar, colocamos una al lado de la otra y una toca a la otra, donde le provocaríamos contagio de mayor impureza de una a la otra, es indistinto. No se privaban de esto, a pesar de que le estaban incrementando su nivel de impureza, elevándolo, y normalmente nosotros estamos advertidos, de acuerdo a los parámetros de la Torah, de no impurificar a las cosas que son kodesh, a las cosas que son de ofrenda, ni agregarles e incrementarles su nivel de impureza. De todas maneras, hacer que en esta situación igualmente deberíamos quemar a las dos, entonces aquí es indistinto si sube el nivel de impureza o no, igual vamos a quemarlo, y quemaban todo conjuntamente. Este es el primer testimonio que nos dice aquí Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Osif Rabbi Akiva, agregó Rabbi Akiva sobre esta novedad y dijo lo siguiente: tampoco los Kohanim, que ellos reciben el aceite de terumá y deben consumirlo nuevamente con pureza, de impurificarse el aceite de terumá, no lo pueden consumir. No lo podrán poner en un alimento, en una ensalada para consumirlo, pero la Torah les posibilita darle un segundo tipo de uso, un uso alternativo que es un uso de exterminio. Ellos van a tomar este aceite de terumá que se impurificó y lo utilizarán como combustible para iluminar. Ellos pueden tomar una mecha, colocarla dentro de este aceite y prenderle fuego. Y solamente ellos, los Kohanim, pueden hacer uso de esa luz que irradia el aceite de la terumá, incluso que se haya impurificado, mejor dicho, solamente porque se impurificó le pueden dar uso de iluminación.
Ahora bien, nos dice aquí Rabbi Akiva, no se privaban, no se privaron un aceite que se impurificó a través de un tebulión. Tebulión es aquella persona que ya estaba impuro, se sumergió en las aguas rituales de una mikve, en el baño ritual indicado por la Torá para purificarse, pero al ser que los niveles y el proceso de purificación está dividido en tres, que es la inmersión dentro de las aguas rituales, luego esperar hasta la salida de las estrellas y tercero, en ciertas situaciones, traer un corbán, una ofrenda especial y exclusiva para su impureza. Entonces, en la mayoría de los casos alcanza con los dos primeros procesos, la inmersión y la salida de las estrellas. En ese interín, entre su inmersión y la salida de las estrellas, el nivel de pureza de esta persona disminuye notoriamente. Él podría ser incluso un generador de impureza, un abatum'a, y al sumergirse baja su nivel por completo y solamente podría contagiarle impureza a terumá o carne de ofrendas, pero a objetos comunes, julín, que no tienen ninguna santidad, no les transmitirían ni contagiarían ninguna impureza, ya que con la inmersión se le va gran parte de la impureza. Por eso nos dice aquí, este hombre que se había sumergido dentro de las aguas, tocó el aceite de terumá, transformándolo en arruinado, en pasul. Esto es lo que dice aquí, el aceite que se arruinó a través del tebulión y ahora lo podían encender como combustible para iluminar. Tomaban este aceite impuro que está en nivel 3 y lo colocaban en una lámpara, que esta lámpara estaba en nivel 1 de impurificación. Esta lámpara había tocado a alguien que tocó a un muerto. Dijimos que el muerto es Abiyabot, generador de generadores. El que toca al muerto se llamaba generador de impureza, y este generador de impureza tocó a la lámpara, transformándola en nivel 1 de impureza. Ahora, en esta lámpara nivel 1 de impureza, tomamos aceite de terumá que estaba en nivel 3, que estaba arruinado, estaba en nivel 3, lo colocamos dentro de la lámpara, y esta lámpara lo contagió y lo elevó a un nivel mayor de impureza. Lo transformó en nivel 2. O sea que la lámpara, al ser 1, le contagió el aceite y lo transformó en nivel 2, incrementándole su impureza. Dijo Rabbi Akiva, también esto hacían indeliberadamente, ya que igualmente estaba prohibido su consumo, y lo que estamos haciendo nosotros es exterminarlo a través de lo que él ilumina y combustiona. Amar Rabbi Meir. Y ahora viene Rabbi Meir y nos dice, de estos testimonios que dijeron Rabbi Hanina, Segan Kohanim y Rabbi Akiva, nosotros vamos a aprender una ley para nuestra situación de Hametz, de la quema de los productos leudados. Yo deduzco de acá de Rabbi Meir que también el 14 de Nisan, cuando llega el horario en que nosotros tenemos que exterminar todos los productos leudados, podemos tomar entonces panes de terumá, incluso puros, y panes de terumá impuros, ponerlos uno al lado del otro, por más que vamos a estar impurificándolos, y quemarlos, porque de los parámetros que ellos me dijeron, entiendo y deduzco que ya que todos deben ser quemados, entonces no tenemos que prestar atención si le aumentamos su impureza o no, ya que igualmente todos deben ser incinerados. Entonces lo mismo pasaría el 14 de Nisan por la mañana. Al ser que todos tienen que ser incinerados por la prohibición de no tener más productos leudados en nuestro poder, es indistinto y podemos quemar la terumá pura con la impura conjuntamente. Por ese motivo es que nuestra Mishnah trajo este tema aquí, en nuestro Masej, en nuestro tratado de Pesajim,
para que aprendamos de ahí este concepto que tiene que ver con Pesaj. Continúa la Mishnah y dice, Amar Biosi, en Ayamidar, Biosi dice, no estoy de acuerdo, no es correcto. Y el Talmud nos va a explicar qué vio de incorrecto el Biosi en este análisis que hizo Rabbi Meir. Umodim Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Shesorfim Zole Atzma Bezole Atzma. Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, ellos están de acuerdo que en la víspera de Pesaj vamos a incinerar tanto la terumá pura como la impura, pero no conjuntamente. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en quemarlas conjuntamente, pero sí independientemente, Zole Atzma, cada una por sí misma. Alman Ejleku, ¿en qué punto sí encontramos que discutieron Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua? Es decir, ambos discreparon con lo que dijo Rabbi Meir, que conjuntamente no los podemos quemar. Eso están de acuerdo, juntos no los vamos a quemar. Y sí, los vamos a quemar individualmente, pero tenían un punto de discusión. A la teluyá y a la temeá, sobre una terumá que era dudosa su situación si estaba impura o no, con una que estaba completamente impura. Rabbi Eliezer decía, incluso que esta es dudosa y esta es impura, tenemos que quemarlas independientemente. No podemos provocar que se impurifique aquella que posiblemente esté pura. En cambio, Rabbi Yoshua Amar, al estar una dudosa, la podemos quemar con la impura. Solo tenemos que tener cuidado de no juntar la pura con la impura para quemarlos. Pero aquella que está impura por completo y aquella que es dudosa, podemos juntarlas y quemarlas conjuntamente. Hasta aquí es lo que dice nuestra Mishnah y vamos a tener que ir analizándola y desmenuzándola de a poquitito a lo largo de las próximas clases. Hoy vamos a comenzar con la primera parte de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, pasamos al primer testimonio que nos dijo el viejo Ninás de Gana Kohanim. Teníamos carne que se había impurificado con un velada tumá. La carne de la ofrenda se había impurificado con uno que era derivado uno de impureza. Entonces, Mihdi, ¿cómo es? Dice el Talmud. Una carne de ofrenda que se impurificó con un velad, con un derivado uno de impureza. Maihebe, ¿qué condición y qué nivel tiene esta carne? Sheni pasó a ser nivel 2. Al contagiarse del 1, va bajando, mermando, es nivel 2 de impureza. Si yo la voy a quemar ahora conjuntamente, como dijo la Mishnah, con una carne que se impurificó de un generador de tumá. Esa carne, evidentemente, es rishon, es nivel 1, derivado 1 de impureza. Entonces tengo carne derivada 2 y carne derivada 1. Si yo las pongo una al lado de la otra, ¿cuál contagiaría a cuál? La nivel 1 contagiaría a la nivel 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, Mayebe, ¿qué nivel de impureza le infligiría a esta carne? Sheni la transformaría en nivel 2. Derivado 1, cuando impurifica a otro, lo transforma en nivel 2. Entonces, Sheni ve Shenihu. Entonces, yo tengo que se mantiene en el mismo nivel de impureza que tenía. Es verdad, esto ya estaba impuro por otro canal. Se impurificó a través de otra cosa. Y ahora nosotros la volvemos supuestamente a impurificar desde otro origen, de esta carne derivada 1. Pero no le incrementa un nivel de impureza. Sigue manteniendo el mismo nivel 2 que tenía de impureza. Entonces, ¿dónde está el incremento de impureza sobre la impureza que tenía? ¿Qué dijo la Mishnah? Que estaba permitido por más que le incrementamos. Acá no hay ningún incremento de impureza. Amar Rabbi Yehuda, explica entonces Rabbi Yehuda, acá nosotros estamos hablando, es decir, la Mishnah habló escuetamente, ahorró en palabras. Y cuando dijo que se impurificó la primera carne con un derivado de impureza, se refiere con un derivado de un derivado. La segunda carne es real. Estaba impurificado a través de un generador de impureza, de un abatum A, y esa por lo tanto era derivado 1, rishon. En cambio, la primera carne que estábamos hablando,
Se impurificó no con un derivado de la impureza, con un derivado del derivado de la impureza, lo que transformaba nuestra carne en nivel 3, derivado 3 de impureza. La carne derivada del derivada impurificó a la nuestra. Entonces esta ofrenda estaba en nivel 3 de impureza. Y cuando yo la voy a quemar con la carne que está en nivel 1 de Beles Shelishi, entonces la carne nuestra está en nivel 3 de impureza, derivado 3. Cuando yo lo ponga conjuntamente con el derivado 1, la voy a transformar en derivado 2. Le incrementé de derivado 3, la elevé, le aumenté su grado de impureza y la elevé a nivel 2 de impureza. Y sobre esto es que dijo el viejo Hanan Kohanim, no hacían hincapié y no se privaban de no quemarlas conjuntamente y cuidar que cada una se mantenga separada sin tocarse. Las quemaban juntos por más que le subieron su nivel de impureza de nivel 3 a nivel 2. Hasta aquí entendemos entonces dónde está la novedad que dijo el viejo Hanan en nuestra Mishnah. Cuestiona el Talmud y dice, pero tengo un inconveniente de raíz. Vea en ogel metame ogel. Un alimento no puede contagiar impureza a otro alimento. Sí a una bebida, pero un alimento a otro alimento, de acuerdo a los parámetros de la Torah, no contagian a uno al otro. Detalle, como estaba estudiado en aquel artículo que dice, es posible que un alimento pueda impurificar a otro. Pasuk dice, así dice el versículo en la sección de Shemini, si una comida tuvo contacto con el agua, si pusieron agua sobre algunas semillas, granos de trigo, granos de cebada, se mojaron y se humedecieron con el agua. Y luego, algún animal muerto, alguno de los reptiles muertos que impurifican, cayeron sobre estos granos, Tameu, ese grano se impurificó. Y hacen la observación en este artículo nuestros sabios. ¿Qué quiere con él se impurificó? Es evidente que solamente aquel que tuvo contacto con el generador de impureza, aquel reptil muerto que es generador de impureza, él es el que contagió al grano. Y si tocó al grano, evidentemente el grano está impuro y no otra cosa. Aquí viene esta aclaración Tamehu. No sé qué hacemos, para indicarnos solamente este grano se impurifica y este grano no puede impurificar a otro. Solo este que tuvo contacto directo con el generador de tumá se va a impurificar. El grano que lo toque a este no se va a impurificar. Es decir, que un alimento no puede impurificar a otro. Entonces, ¿cuál es todo el inconveniente que nosotros estamos planteando al quemar e incinerar una carne con la otra? Si igualmente no le transmite ninguna impureza, porque alimentos no contagian impureza a otros alimentos. Pero no sé que también no transforma a otro también en impuro. Dice el Talmud, es verdad, de acuerdo a la Torah, un alimento no impurifica al otro. Pero tenemos que saber lo siguiente. Esto está bien, es decir, la Mishnah nuestra está correcta, que sí le transmite impureza la carne de una ofrenda a la otra, y no es contrario a lo que estamos nosotros aprendiendo de este versículo, que un alimento no contagia a otro, porque Abayé ya explicó, por lo menos de acuerdo a Abayé sí es comprensible lo nuestro, porque él dijo, lo shanuela bejulín, un alimento no impurifica al otro, si estamos hablando de alimentos comunes, alimentos sin ningún tipo de santidad. Sobre eso la Torah dijo que un alimento no le contagia al otro. En cambio, de tratarse de alimentos con santidad de terumá o de ofrendas, sí impurifican uno al otro. Y nosotros en nuestra Mishnah estamos hablando de carne de ofrendas. Entonces sí, la que estaba en nivel 1 de impureza, sí le contagia impureza a la que estaba en nivel 3. Y a pesar que de la Torah se está impurificando e incrementándole, dijeron que no hay ningún problema porque igualmente todas tenían que ser incineradas. E incluso de acuerdo a Rabadabar Ahava, en nombre de Rabá, también nuestra Mishnah es comprensible. De amarlo Shanuela Julín, Utrumá. Él dijo lo que la Torah nos aclara, que un alimento no impurifica a otro,
no es solo en alimentos comunes sin santidad, incluso alimentos con nivel de santidad de terumá tampoco impurifican unos a los otros. Pero de tratarse de ofrendas, alimentos de ofrendas, sí se impurifican, shapir. Entonces, de acuerdo a estos dos, entendemos nuestra Mishnah perfectamente, porque toda limitación que dijo la Torá, un alimento no impurifica al otro, no es aplicable esa regla en korbanot, en todo lo que sean ofrendas. Y nosotros, puntualmente en nuestra Mishnah, sí estamos hablando de ofrendas, entonces sí hay contagio de impureza. Y es comprensible entonces nuestra Mishnah. El ale Rabina, Mishemeh de Rabá, en cambio Rabina, que él dijo el nombre de Rabá, discrepando con la opinión anterior, que él también lo dijo el nombre de Rabá, de Amar, que él dijo, Mikra Male Berakatu, el pasuk habló de manera completa, sin distinción. Un alimento no impurifica al otro y no marcó ninguna distinción. Los Shenahulin no cambia si son alimentos profanos, los Shenat Terumá no cambia si son alimentos con santidad de Terumá, los Shenat Kodashim no cambia si son de ofrendas. En todos los casos, Eno Ose Kayotse Bo, ninguno contagia impureza a otro alimento. Entonces, Mai Ikarememar, de acuerdo a esta comprensión, ¿qué tenemos para explicar en nuestra Mishnah? Ningún alimento contagia impureza a otro alimento. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente de quemar una carne nivel 3, derivado 3, con una carne derivado 1? Si igualmente no impurifican uno al otro, nadie le va a incrementar impureza. Contesta el Talmud, por lo menos intenta contestar así. ¿Sabes cómo estamos hablando aquí? De Ika Mashkin Bea de Basar. La carne que había tenido contacto con el generador de impureza estaba mojada, la habían lavado. Cuando tocó el generador de impureza, no solo se impurificó la carne al nivel 1, derivado 1, también el agua que estaba por sobre ella también se purificó y se transformó en nivel 1 de impureza. Y ahora, cuando esta carne y agua 1 tocaron a la carne número 3, si bien la carne 1 no transmite impureza a la carne 3 porque un alimento no contagia a otro alimento, el agua que está sobre esa carne que tenía nivel 1, ella sí le puede influenciar y contagiar impureza a la carne 3 porque una bebida sí impurifica un alimento. Y entonces el agua que está sobre la carne y es agua nivel 1, le va a impurificar a la carne de nivel 3. Y eso sería la situación de nuestra Mishnah. De Ika Mashkin Bea de Basar, hay agua o aún otro líquido susceptible a la impureza conjuntamente con la carne. De Kamitameme Hamad Mashkin, que entonces la carne número 3 se impurifica a raíz del líquido de la bebida, no a raíz del alimento. Dice el Talmud, si bien esta situación es comprensible y tiene razón en que se contagiaría, pero si fuese así, está hablando nuestra Mishnah en esa situación, carne con agua, y aquí hay Ima Basar Shenitma Ve'ama Tum'a, ¿qué es lo que nuestra Mishnah dijo? Que se contagió con otra carne que estaba impura con un generador de Tum'a, de impureza. Ima Basar Mashkim tendría que haber dicho que se contagió y tuvo contacto con una carne que tenía líquido y tocó a un generador de impureza. Si todo el detonante acá es pura y exclusivamente la bebida, el líquido que estaba sobre la carne, y ese detalle está obviado en nuestra Mishnah, lo que da a entendernos que no hay acá líquidos, si no lo tendría que haber aclarado. Sino, dice el Talmud, tienes razón, aquí no había ningún líquido. Y también es correcto que de acuerdo a la última opinión de Rabá, un alimento no impurifica al otro, sea profano, sea de terumá o sea de ofrendas. Es verdad que un alimento no impurifica a otro de acuerdo a los parámetros de la Torá, mi de Rabbanán, mi ametamé. Pero por decreto rabínico sí hay contagio de impureza de un alimento a otro alimento. Entonces, cuando el viejo Hanina Segal HaKohanim nos enseñó esta conducta, que tomaban carne derivada 1 con carne derivada 3 del nivel de impureza y las quemaban conjuntamente,
lo que nos quiso enseñar es, a pesar de que le incrementamos impureza, de acuerdo a los parámetros de nuestros sabios, que sí contagia un alimento al otro, entonces impurificamos y elevamos el nivel de impureza de acuerdo a los decretos rabínicos, no se hacían problema en eso, los ponían juntos y los quemaban conjuntamente. Eso es lo que nos enseñó el Rabbi Hanina Segan HaKohanim.